La doctora Valls dice que podremos contestarlas en la página web, las iremos contestando, las que no se puedan hoy contestar. Entonces, sí. Yo, si me permiten, haré otra aportación. Hay algunas preguntas que no legales, porque las preguntas legales las contestaríamos rápido, porque hay muy poca ley que regule toda esta situación. Pero sí creo que deberíamos hacer un día, otra jornada, contestando varias de estas preguntas, para hablar de los aspectos jurídicos, que es diferente que los aspectos legales. Es decir, cómo se puede actuar jurídicamente frente a las agresiones de las radiaciones electromagnéticas. Todo va a pivotar, como ya se ha dicho, lógicamente, por el principio de precaución. ¿Y quién debe aplicar ese principio de precaución? Si el Estado, si la ley, si las empresas que ponen en el mercado estos instrumentos que radian, esto es lo que tendríamos que discutir jurídicamente y buscar formas y maneras para responder a estas agresiones. Igual que el año 83, desde un punto de vista médico, se empezó a analizar qué repercusión había en la salud, creo que debemos de empezar a pensar qué repercusión tiene toda esta historia en el ámbito del derecho y sobre todo de las relaciones entre personas. Aquí, desde entre empresarios y trabajadores, pero también entre vecinos o entre administraciones y ciudadanos. Con lo cual, invito a Kira a que conjuntamente pues, organicemos un día pues, alguna conferencia sobre esto y que tengamos los juristas tiempo suficiente como prepararlo, poder aportar ideas, soluciones o en todo caso reflexiones, como nos pedía el doctor Oye, ¿no? Que pensamos un poco. Pues, creo que hemos de empezar por leer, después pensaremos y después actuaremos. Y yo creo que hoy hay que dar el protagonismo a los médicos, con lo cual las preguntas que tengan que hacer pues se las dirigiré a los médicos. vais a empezar por ir leyendo las preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Y la contesta. Porque ¿Yo? hay muchísimas, pero bueno. Hay una doctora Valls que nos preguntan un poco más qué es esto la patología mitocondrial. Ya. ¿La contesto? ¿Así? Vale. A ver, la medicina mitocondrial como tal se ha publicado de una forma más concisa desde hace 1 año y medio en la revista New England Journal of Medicine, hablando de que tendríamos que profundizar en el efecto de tóxicos ambientales, campos electromagnéticos, y en los tóxicos quiero decir insecticidas sobre todo, o disolventes, y que actúan en la parte de la célula que transforma lo que comemos en energía, y esta es la mitocondria. La mitocondria es compleja, es un tema que cuando nos ponemos a estudiarlo los médicos es complejo, pero quiero decir que hemos de volver a estudiar lo que hicimos en Fisiología 2 y 3 para entender el funcionamiento de la célula, pero es una nueva manera de entender por qué los productos tóxicos ambientales pueden actuar en tantos sitios a la vez, para entender por qué un campo magnético te puede hacer tantos síntomas a la vez, que esto siempre los jueces no lo entendían y los abogados de la parte contraria tampoco cuando defendemos a una paciente porque dicen que no tiene ninguna relación. ¿No le considero? ¿O le escribí yo? ¿No? Ya lo digo yo. A ver, tenemos... Tenemos otra para el doctor Johansson, dice: me preocupa especialmente la implantación masiva de wifi en las escuelas, bibliotecas y lugares públicos donde los niños pasan muchas horas. ¿Qué le podría decir a nuestro gobierno para que esto cambie? Okay. I
think the simplest answer to that is just to say no. It's not so difficult to do that. And at least in Sweden, people very rarely use that word nowadays. But I think one could start and just say no, I don't want to have this for my children and for teachers and staff and so on. And you have to remember that if you instead of wireless use a wired system, then the information that the pupils, the children will get, will be exactly the same. There is no difference. It will be the same things in their computers. And finally, you have to remember that the great brains and minds and so on of our time, like William Shakespeare, Albert Einstein, Picasso, they didn't have these gadgets, but they had this. So maybe there are other things. And in Sweden, schools and children have everything. Every modern gadget you can think of. And still, Swedish children are now plummeting down internationally, and it's a huge crisis in Swedish schools, in spite of the fact that they have all the gadgets, they are wireless and so on, or maybe due to that. Lo único que se debe hacer es decir que no es tan difícil. En Suecia raramente se usa esta palabra, la palabra no, y es la que se debería usar. Si no quieres tener expuestos a los niños al wifi, lo que debes hacer es negarte. En vez de tener un sistema wifi, se puede tener un sistema con cables. La información que se consigue es exactamente la misma. Y por último, recordar que los grandes cerebros de la humanidad, los grandes sabios como Picasso, Einstein o Shakespeare, no tenían ordenadores, tenían sus cerebros. En Suecia los niños tienen todos los objetos, todos los artefactos posibles que se pueden tener, pero en cambio hay una gran crisis de aprendizaje que cada vez va a más. Could I just also add, in Sweden, the students that come out a little bit better than the average, they come from schools such as Reggio Emilia, Montessori and Steiner Waldorf schools. And in such schools they never use these gadgets at all. And they come out a little bit better. And in Sweden we are not allowed to talk about that. So when you phone the school authorities, they admit that, but they say you cannot talk about that. En Suecia, los niños más brillantes, se ha visto que los niños más brillantes vienen de escuelas famosas en Suecia, de diferentes lugares de Suecia, donde no se utilizan estos artefactos. Pero, en cambio, no se puede hablar de este tema, es un tema tabú. Cuando se intenta hablar con las autoridades, los que dirigen estas escuelas, admiten que esto es así, pero que responden que no les está permitido hablar de este tema. I should also take the opportunity to quickly comment upon what you said, which is very important. One of the most common calls I get nowadays is actually from lawyers and judges and barristers all over the world that are preparing big lawsuits against the industry. So from a legal point of view, at least they sense that there are cases worth to pursue. Quiere comentar algo que ha dicho señora Mugarlo.
cosa que se le pregunta frecuentemente, llamadas que recibe frecuentemente el Dr. Johansson, son de abogados, jueces, procuradores, que preparan casos relacionados con el tema del que estamos hablando hoy. Could I also comment upon what you said, which is also very important, and as doctors we always feel that what we can do is to treat patients so their lives get better. But there is an ethical and moral dilemma in that. If we have a person that is electrohypersensitive and we treat that person so he or she gets much better and could use all these things, and 30 years later on get a brain tumor, who is then responsible? También quiere comentar lo que ha dicho la doctora. Como doctores, ustedes sienten, él se incluye virtualmente, que deben tratar a sus pacientes para mejorar la vida de sus pacientes. Si tratamos a una persona con hipersensibilidad a la radiación, estamos mejorando su vida. Sorry, I wasn't writing it. Yeah, you know, you treat a person with a functional impairment instead of treating the environment. You treat the person. So he and she says, oh, I'm fine, I use that. And 30 years later on, they get a brain tumor because of the radiation. Who is then responsible? Sí. Lo que dice es que si un médico trata a una persona con discapacidad funcional, estás tratando a esa persona y esta persona después, cuando ya se encuentre mejor, volverá a usar los artefactos que producen radiación. Y tal vez dentro de 2-3 años esta persona padezca un tumor. ¿De quién es la responsabilidad? Porque lo que se debe tratar es al paciente o al medio ambiente, al entorno. Yo tengo otra pregunta, no sé para qué dirigirle quizá la que vaya. ¿Afecta la radiación electromagnética a la bajada de vitamina D? ¿Estamos viviendo una epidemia? ¿Tiene la vitamina D un papel protector en este síndrome? La contesto muy rápido. La vitamina D tiene un factor protector. No es que la vitamina D, la epidemia sea por culpa de los campos electromagnéticos, es porque hemos hecho propaganda para que no haya melanomas, precisamente de que la gente no tome el sol. Y esto ha sido una educación sanitaria que ha penetrado tanto en las personas que ya nadie toma el sol, si la toma con crema. Y la crema impide que se forme vitamina D. Y ahora sabemos que los campos sí producen melanoma. O sea que aquí tendremos que revisarlo. La OMS tiene que revisar lo que decimos a la población. Y si encontró casos, los médicos concretos encontramos casos con deficiencia, puede mejorar la oxidación celular. En realidad te mejora las enfermedades mitocondriales, en general. Bueno, hay otra pregunta más técnica, pero ya te la pasaré y la contestas. Vale, muy bien. Bueno, luego, las personas que creemos padecer esta patología y que estamos cansadas de que se rían en las consultas de nuestros síntomas, dermatitis, alergias, etcétera, etcétera, ¿dónde tenemos que dirigirnos? A la asociación Adquira querría poderos dar una respuesta, pero no la tenemos, no sé. Si los médicos tampoco, y la seguridad social. Voy a romper una lanza, voy a decir, yo pienso, bueno, soy el doctor Mayayo, yo me dedico a la investigación y aplaudo la ponencia del doctor Johansson y le felicito por su exposición. Supongo que todos los que estamos aquí estamos convencidísimos de que la radiofrecuencia, los campos electromagnéticos son negativos para nuestras células y para nuestra salud. Si no, no estaríamos aquí. Y si no, espero que con la conferencia o con lo que nos haya propuesto la doctora White, el doctor Johansson,
ole, para los amigos, hayamos quedado convencidos. Solo tenemos que ver que se está haciendo propaganda de que los efectos sobre el tejido existen porque liposucción con radiación, escultura del cuerpo bajo los efectos de la radiación. Eso pues a todos nos llama la atención de que unos efectos que se están produciendo sobre los tejidos los nieguen las compañías que nos están dando servicios de comunicación, las teleoperadoras. Si hay unos efectos que van a favorecer el disminuir la grasa de nuestro cuerpo o los tumores, pues cómo no están produciendo también efectos negativos sobre personas que sobre el papel tengan más sensibilidad. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas respuestas ante los estímulos. Hay personas que reaccionan de forma alérgica hacia el polvo, hacia lo que sea, el producto que sea. No todos somos iguales, aunque estemos compuestos de las mismas maneras. Y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Que cada uno tiene su sensibilidad. Indudablemente, como ha dicho la doctora Wells, las radiaciones nos están fastidiando nuestro tercer sistema, que es el medio ambiente o la matriz extracelular. Dicho esto, pues ¿cómo podríamos nosotros, que estamos aquí, alertar a la sociedad de que todo esto que estamos viendo es negativo? Sobre todo, concienciar a los médicos, que los médicos sepan diagnosticar esto. La gente lo ve, que tiene un estímulo, que no se encuentra bien, ha dicho la doctora Valls, que ella recibe, y no todos los médicos están concienciados de que es una enfermedad. Se está demostrando poquito a poco. Que en las escuelas de medicina entren en sus programas estas enfermedades. Y esto sería un gran logro. Y luego está la sociedad y sobre todo los políticos. Que los políticos quieren responder a las demandas de la sociedad con una respuesta razonable. Yo siempre digo que la ciencia avanza muy rápidamente. Y lo vemos que cada vez tenemos más aparatos y cada vez más sofisticados y podemos hacer más cosas. Nunca vamos a poder frenar esto y va a ser imposible. La sociedad no lo va a permitir. Lo que sí que podemos es que los políticos cojan y pongan y adecúen todas las leyes al crecimiento rápido de todos estos procesos. No podemos ir, como decía el doctor Lorenz, en el siglo pasado. Tenemos que ir en paralelo o tenemos que ir adelantando las leyes de acuerdo a los procesos de avance técnico y científico que se están produciendo. Repetir los trabajos científicos, pues es repetir y redundar sobre lo dicho. Lo único que podemos hacer es aportar algunas cosas novedosas. Científicamente hay muchísimos trabajos. No los quiere reconocer quién, los que mandan, los que están lucrándose. Y como ellos tienen mucho poder, hacen a otros que no puedan ejercitar su trabajo, que es realizar ordenanzas, leyes y decretos que puedan aplicar, que todos estos conocimientos no sean dañinos sobre la sociedad o sobre los humanos. Y dicho esto, pues... Le he preguntado al profesor en Suecia dónde van las personas con electrosensibilidad, dónde pueden ir. In Sweden, if you get a functional impairment, you go to your municipality office and they have a special civil servant, and in Swedish it's called funktionshindersombudsman, meaning the person that will take care of your impairment and make your life accessible to society. That's what they do. They don't go to a doctor. Sí. En Suecia, lo que se hace cuando una persona tiene discapacidad funcional, esta persona es mandada a los servicios sociales, donde se le asignará un funcionario que cuidará a esta persona, que tomará cuidado de esta persona y hará que tenga acceso a cualquier cosa que necesite.
Tenemos mucho que aprender. Could I just add to that? Pregunta si puede añadir algo. I could just add to that. Don't get me wrong. In Sweden, many persons are very badly treated for various reasons. That also includes people with functional impairments. Therefore, the United Nations reacted some years ago, and the United Nations really got angry with countries such as Sweden, because we talk a lot, but we do very little for a lot of groups. At the same time, we are extremely rich. We could do everything for everyone in Sweden. And therefore the United Nations decided to upgrade their standard rules to a convention, which is the highest legal level in the world. And from there on, they could fine countries like Sweden, and they will do it. So Sweden and other countries were heavily criticized. No os equivoquéis. En Suecia hay gente que está muy maltratada, incluido las personas con discapacidad funcional. Hace unos años las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas se enfadó mucho con Suecia, porque en Suecia se habla mucho, pero se hace poco. Es un país muy rico, o sea que puede hacer muchísimo por las personas que padecen esto. Y es por esta razón que las Naciones Unidas puso al día los estándares, las normas estándares, para luchar contra los países que no se mueven, que no hacen más. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Se puede utilizar el test COMET-ASAI como diagnóstico de la electrohipersensibilidad? ¿O qué test se utiliza para diagnosticar? No sé si es un test. COMET-ASAI. También lo sé. Yeah. To diagnose, yeah. Yes. No. It's clear, it's clear. You know, you have to remember again, a functional impairment is not diagnosed and treated. It's the environment that is diagnosed and treated. To even try to treat the person with a functional impairment in Sweden would really piss people off. Then they would be so upset, you know. Just imagine trying to do that. And then you have to remember, it's like me coming back to Sweden, not knowing Spanish, suddenly getting a shot or a pill. I'm not ill, I don't have a disease, I'm just functionally impaired. So it's the environment that needs to be treated, and therefore the treatment in Spain is this woman. She is a personal assistant, and that is declared in the United Nations Convention, that if you cannot fully make the society fully accessible, then the person should have a personal assistant. And also, finally, you have to remember, in the United Nations text, they stress that the lack of scientific knowledge can never be put against a person with a functional impairment. So even if we don't know or understand a thing, we have to support them. Se habla de, no se puede diagnosticar o tratar una persona con discapacidad funcional, porque como él ha dicho, no es la persona lo que se debe tratar o diagnosticar, es el entorno. Hablar de diagnosticar o tratar a una persona de discapacidad funcional, de hipersensibilidad electromagnética en Suecia, haría enfadar a mucha gente. No se puede hablar en estos términos en Suecia. Es como si ahora al doctor Johansson
cuando llegara a Suecia se le dijera que está enfermo porque no hablaba español, no está enfermo, tenía una discapacidad y por eso buscó la ayuda de una persona que pudiera traducir, interpretar lo que dijera. Ese es el tratamiento, no está enfermo. Y así lo dijo, así lo dictaminó las Naciones Unidas hace unos años. También dijo que si no se puede hacer a la sociedad accesible a la persona, si no se puede cambiar la sociedad, se tiene que ayudar a la persona a tener acceso a aquello que necesite. Bueno, aquí preguntan también ¿qué efectos pueden tener las tablets estas modernas si es el mismo efecto que un móvil? ¿Y qué aconseja que hagan los que trabajan con un ordenador 8 horas diarias? Por ejemplo. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que toda fuente de emisión pues es un peligro potencial. Y lo que se tiene que hacer es las prudencias que ha dicho el doctor Ole, pues alejarnos lo máximo posible. El que tenga que trabajar, pues que de vez en cuando pues, se levante y se aparte. Si tiene que usar mucho la telefonía móvil, alejarla de las estructuras vitales y medidas de higiene eléctrica, ¿no? Para mí también hay otra reflexión, que estamos hablando mucho de efectos biológicos sobre los tejidos, pero se está dando ya efectos psicológicos. Y tenemos la nomofobia que nos va a dar problemas, sobre todo a nuestros hijos, la gente joven, que son los que viven pendientes y dependientes de todos estos artefactos, o de todas estas progresos científicos. Eso lo tenemos que tener presente, que pueden tener doble componente, uno psíquico y otro biológico cuando hayan abusado. El gran problema de todo esto es que no lo podemos determinar, es una electrocontaminación invisible. Nos estamos irradiando directa e indirectamente. Las ondas penetran en los edificios y seguro que aquí tenemos unas radiaciones importantes, o sea que evitar toda la exposición al máximo posible y sobre todo pues medidas de higiene. Personas enfermas, personas con disminución de las defensas son más sensibles que no personas que tienen sus capacidades fisiológicas completas. También hay Espera, que le he preguntado lo mismo a él, si te parece, lo de los iPads, ¿eh? Sí. ¿Qué piensas? iPads en computer 8 hours by day. If you feel that you have to or must use such gadgets, you can of course use them in a shielded format. There is a lot of such devices that you can add on to this, so you remove most of the electromagnetic fields. At the same time, maybe you have to ask yourself if you need to use it really. Some of the very best current Swedish authors, including one of the recent Nobel laureates, never used this. They wrote on ordinary paper. And Jesus, they were good. So good. Sí. Si sientes que debes usar artefactos como ordenadores, teléfonos, etc., puedes usarlos con cables. Y si no, y también debes preguntarte si realmente los necesitas. Muchos grandes personajes de la historia no usaron ninguno de estos artefactos, en cambio eran muy, muy buenos. Otra pregunta que tengo aquí. ¿Qué relación puede haber entre el aumento del ictus y los campos electromagnéticos? ¿Y qué aparatos quizá contaminan más? ¿Las cocinas de inducción, los inalámbricos, los móviles, los microondas? Supongo que esto ya está. Pero de la relación entre el aumento del ictus y... Lo contesto rápido.
En principio no lo sabemos, sabemos que puede aumentar la tensión arterial y el ictus, que más lo provoca es la hipertensión. Lo que se necesitan estudios epidemiológicos para poder contestar estas preguntas. Por tanto, respuesta, hay que investigar más para decir una respuesta clara. Sí que sabemos que puede aumentar la tensión arterial y la tensión arterial, pues a partir de una determinada edad es mejor que se la tomen cada mes para saber cómo va, y si hay hipertensión se tendrá que tratar la hipertensión, pero y alejar el campo electromagnético de la cama de la persona. Bueno, también preguntan ¿dónde se pueden conseguir